Es para mí un privilegio enorme, de verdad, estar con ustedes en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Como siempre, pidámosle a Dios que este tiempo sea hermoso en su presencia, en su palabra, y que lo podamos disfrutar realmente con el alma. Padre Celestial, eterno Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, en este día tenemos solamente que agradecer por todas tus bondades y misericordias. Tú nos has prestado la vida, Señor, nos has dado salud y tantas cosas que nos provees en esta tierra, pero por sobre todas las cosas tu bondad se manifiesta al salvarnos, al rescatarnos, al hacernos parte de tu pueblo santo, Señor, y al seguirnos alimentando por medio de tu palabra. Gracias, Dios, porque lo que realmente nos mueve y lo que nos congrega en esta noche es la verdad de tu palabra, y te pedimos en tu gracia que tú seas usando, Señor, este tiempo y nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos estar atentos, prestos para escuchar tu voz, Señor, y que podamos ser alimentados por esta verdad. Que sean estas palabras, que es tu palabra, las que traigan vida a nuestros corazones, Señor, porque creemos lo que tu palabra enseña, que la verdad nos hace libres, y por eso hoy queremos estudiar tu verdad, para encontrar esa libertad en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, entonces, en esta noche quisiera que fuéramos al libro de Hechos. Es la serie que hemos estado viendo desde el año pasado, y hoy con la ayuda de Dios seguimos esta serie maravillosa del libro de Hechos. Hoy vamos a concluir el capítulo 13. Tuvimos 3 enseñanzas de este capítulo 13, y como lo habíamos dicho ya anteriormente, en este capítulo empieza algo especial, y es que el evangelio se expande, como dice la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra, y eso es lo que hemos estado viendo. Como podemos ver allí, de hecho, en esencia, los primeros misioneros, Pablo y Bernabé, que salieron de la iglesia de Antioquía, de Siria, cruzaron en barco hasta la isla de Chipre. En Chipre predicaron, de Chipre fueron a la parte norte y llegaron a Antioquía de Pisidia. Hace 8 días terminamos en ese hermoso pasaje donde Pablo y Bernabé predicaron la palabra de Dios, y donde predicaron un sermón tan impactante que la gente le dijo: queremos seguirte escuchando. Y entonces imaginémonos esa escena. Pablo acaba de predicar la palabra de Dios, y ahora se prepara todo porque a los 8 días siguientes va a seguir predicando su sermón, o va a seguir hablando de la palabra de Dios. Entonces lo que quisiera es que leyéramos los últimos versículos, 44 al 52, 9 versículos, y en estos versículos vamos a estar estudiando en esta noche. Dice entonces la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Versículo 45 dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas de los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando en estos 9 versículos. Le he puesto como título a esta enseñanza: elegidos para la vida eterna. Ahora, este es un tema fuerte, este es un tema muy controversial. Esa palabra elegidos muchas veces llena a personas de indignación. Esa palabra elegidos para muchas personas es difícil de digerir,
Porque esa palabra lo que significa y lo que enseña, lo que muestra, es que Dios elige personas para la vida eterna. Ahora, digo que es muy fuerte porque esto también significa que hay personas que no van a ser salvas. Y entonces la gente siempre que piensa en esto le quiere echar la culpa a Dios y dice, bueno, pero ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? Y es una verdad muy fuerte, pero lo primero que quiero decir es que nadie, absolutamente nadie, quiere ser salvo. Y alguien diría, ¿cómo que no? Por supuesto, yo quiero ser salvo. Pues déjeme decirle, si usted y yo queremos ser salvos, es porque Dios colocó ese querer en nuestro corazón. Porque si Dios no pusiera eso en nuestros corazones, odiaríamos a Dios. Ahora usted me diría, ¿en serio hay gente que odia a Dios? Hay gente que odia tanto a Dios que su Hijo Jesucristo vino al mundo y lo mataron. Amén. Esa es la verdad. Y déjeme decirle, si Dios no colocara amor en nuestros corazones por Dios, si Jesucristo volveríamos a matarlo. De hecho, una de las cosas que más me impacta y que vamos a ver en este pasaje, y que usted lo puede ver por toda la Biblia, y es una realidad, ¿quiénes mataron a Jesucristo? Los religiosos. Y déjeme decirle, si yo le preguntara a usted, ¿quiénes son los más grandes opositores del Evangelio, de la verdad de Cristo Jesús? Quiero responderle, los religiosos. A veces uno piensa que la gente que más ama a Dios y que es más consagrada y los más santos, tristemente a veces uno piensa que son los líderes, aunque sí hay líderes que son así, pero ellos manifiestan una verdad que muchas veces nosotros no vemos. Y es que los verdaderos líderes que aman a Dios, más que querer ser importantes y prominentes y querer que la gente los respete y los admire, ellos están buscando es parecerse a Cristo en humildad, en sencillez y en compartir el Evangelio sin ningún interés. Pero usted encuentra hoy que la mayoría de líderes brillan por todo lo contrario, por orgullo, por querer ser los grandes, los importantes, por querer ser los que gobiernan, los que mandan, los que exigen. Pero miren, hermanos, vamos a ver en este pasaje, y ya lo hemos visto en muchos pasajes, que Dios eligió personas para la vida eterna. Y curiosamente, los que se opusieron a esta verdad fueron los religiosos y mayormente los líderes. Entonces, el problema que la mayoría de personas tiene con esta doctrina de la elección es que las personas piensan que si hay alguien que desea ser salvo, pero Dios no lo eligió, que se va a condenar. Eso no es verdad. Si una persona, si tú de verdad con tu corazón deseas ser salvo, de hecho es porque Dios lo colocó en tu corazón. Y Dios nunca, jamás va a rechazar a una persona que quiera ser salva. Porque vuelvo y digo, si Él lo puso en el corazón. Pero si Dios, vuelvo y lo repito, no pusiera esa verdad en nuestros corazones, ese anhelo y ese deseo de querer ser salvos, entonces jamás lo buscaríamos, jamás desearíamos ser salvos. Pero entonces aquí la pregunta más importante es, y yo creo que esto es lo que realmente quizá todos nos estamos preguntando en esta noche, o si no se lo está preguntando, lo voy a llevar a la pregunta que realmente es más importante por sobre todas las cosas en esta noche, y que es la pregunta que quizás es más importante para su vida y para mi vida, es: ¿será que yo soy uno de esos elegidos para la vida eterna? Es muchas veces lo que a las personas le inquietan, porque vuelvo y le digo, hay tanta gente que no saben si son salvos, o no entienden la verdad de la salvación, porque creen que los salvos, ¿quiénes son? Los pastores, los líderes, los más grandes religiosos. Esos sí están bien, esos se mueren y se van derechito para el cielo, ¿cierto? Eso es lo que la mayoría de la gente cree. Pero déjeme decirle, posiblemente es lo contrario. Porque, hermanos, los elegidos para la vida eterna no son aquellos que creen que tienen algo en sí mismo que los haga merecedores de la salvación. De hecho, son aquellos que constantemente ven tanto sus fallas, que hasta se preguntan constantemente si realmente Dios los ha elegido. Porque es que el problema más grande es que tenemos un grupo de personas, normalmente líderes, que ellos se hacen ver tan santos, tan puros, como que caminan por el aire, ¿cierto? Como que les salen hasta alas y aureola. Y creemos a veces que eso es ser salvo y esos son los elegidos, pero no, hermanos. Los elegidos son aquellos que reconocen que son pecadores, que fallan, que no son nada sin Dios. Y que la verdad es que no solamente no son nada sin Dios para las cosas de esta vida, sino mayormente para llegar a la vida eterna. Entonces, yo quiero iniciar esta enseñanza, bueno, ya la inicié con esta introducción, pero quiero ir a un pasaje. Jesucristo en algún momento, para hablar de la vida eterna, contó una historia.
A Jesucristo le encantaban mucho las historias. Usted no ha leído, Jesús contó una parábola y después contó otra. El Nuevo Testamento, en mayormente los evangelios, principalmente los evangelios, está lleno de historias, de parábolas que contaba Jesús. Y un día Jesucristo contó una parábola y nadie la entendió. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Después Jesucristo se la explicó a sus discípulos. Quiero traer solo la explicación porque rápidamente la historia que Jesús contó es que un hombre salió a sembrar y esparció semillas, pero resulta que cuando él tiraba las semillas, porque, bueno, yo no sé mucho de agricultura, pero eso es fácil entenderlo, el campo estaba arado y en esa época las semillas se tiraban, se aventaban, y yo no sé si todavía, no lo sé, puede que sí, no lo sé, y dice Jesucristo que algunas de esas semillas cayeron junto al camino. O sea, al aventarlas, algunas se aventaron con demasiada fuerza y o rebotaron, pegaron junto al camino, cayeron junto al camino, que otras de esas semillas cayeron entre pedregales, que otras de esas semillas, bueno, hay 4 terrenos y la última cayó en buena tierra. Esa es la historia que Jesucristo contó, pero nadie entendió por qué Jesucristo estaba hablando de eso. Pero después Él les explicó de qué se trataba. Y por eso quisiera que fuéramos a Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos 11 al 15, en la traducción del lenguaje actual. Y mire, Jesucristo explicó ese ejemplo o esa historia. Y Jesucristo dijo, el ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios, ¿cierto? Demasiado claro para entenderlo. Dice, las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo, hace que se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Y esto nos lleva a entender que no todos los que escuchan la palabra de Dios realmente van a aceptar esa verdad, pero hay gente que escucha el mensaje y dice que realmente es como esa semilla, ¿cierto?, que cayó junto al camino y no pasó nada. Dice el versículo 13, las semillas que cayeron entre piedras representan, y aquí es donde quiero centrarme un poquito en este versículo, a los que reciben el mensaje ¿con qué? Con alegría. ¿Alguna vez usted ha visto personas que reciben la palabra de Dios y, uy, qué mensaje tan bonito, qué enseñanza tan hermosa? Pero como no lo entienden bien, ¿y sabe por qué no lo entienden bien? Porque quizá entienden que ser cristiano es que todo te va a salir bien, que no vas a tener problemas ni vas a tener dificultades, que creer en Dios es que te vas a volver rico. Pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Mucha gente dice, crean en el Señor Jesucristo y sus problemas se van a ir. Falso. Eso de hecho es todo lo contrario a lo que enseñó el Señor Jesucristo. Dijo, entienden mal el mensaje. Claro que en esta época no es que lo entiendan mal, es que lo predican mal. Porque vuelvo a decir, muchos lugares, usted va a muchos lugares, es a pedirle al Señor, a ver si el Señor le soluciona sus problemas. Pero necesitamos es ir a Él para que Él sea nuestro todo. Y que si hay problemas, gloria a Dios, porque lo que importa es que Él esté en nuestro corazón. Pero no entienden bien el mensaje, creen que creer en Jesucristo es que los problemas se van a ir, pero apenas llegan los problemas, dejan de confiar en Él. Y sigue diciendo el versículo 14, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Realmente lo que les preocupa son las cosas de esta vida. ¿Qué sentido tiene de que yo vaya a creer en Dios, vuelvo digo, para que Él me dé cosas de esta vida? Si lo que necesito es la salvación y la vida eterna. Amén. Pero ¿qué dice el versículo 15? Las semillas que cayeron en buena tierra representan primero a los que oyen el mensaje de Dios. Y este versículo resume la enseñanza de esta noche. Oyen el mensaje de Dios, pero no solamente lo oyen, y lo aceptan, lo reciben. Y no solamente lo reciben, sino que dice con una actitud que obediente y sincera. ¿Para qué es que escuchamos la palabra de Dios? No es para prometer que del cielo van a caer no sé cuántas cosas, sino para decir, Señor, esta verdad yo quiero es que cambie mi corazón. Lo que necesitamos no es que nuestras circunstancias cambien, que nuestro corazón cambie, porque cuando nuestro corazón cambia, todo es diferente. Y entonces esto nos lleva, dice, estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. ¿Qué es lo que cambia la verdadera palabra de Dios? Nuestro corazón, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. De hecho nos lleva a confiar en Dios, aunque no veamos muchos milagros alrededor. Entonces, ahora sí vamos a ir a esos 9 versículos del libro de Hechos y vamos a ver que esta verdad se resume en esos versículos que vamos a estar estudiando. Y lo primero que quiero que veamos
Es que entonces, ¿cómo sé yo, cómo sabes tú si eres elegido para la vida eterna? Y no es que usted tenga que buscar una marca y no sé, un sello, como dijo alguien. ¿Será que yo tengo la letra E aquí grabada en la frente, que soy elegido? No es aquí grabada en la frente, es en el corazón. ¿Y quiénes son las personas que Dios ha elegido para vida eterna? En primer lugar, estas personas tienen un interés verdadero y genuino por la palabra de Dios. Ellos desean escuchar la palabra de Dios. A ellos les interesa de verdad la palabra de Dios. Vamos a ver esto en los versículos 44 al 47. Dice Hechos capítulo 13, versículo 44. El siguiente día de reposo, es decir, a los 8 días, se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Puede ver usted lo interesante? Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿Y sabe qué fue lo que realmente impactó? La palabra de Dios. Y Pablo predicó un mensaje maravilloso, lo estuvimos viendo hace 8 días. ¿Y qué dijo la gente? Queremos oír más de eso. Y a los 8 días, ¿qué? El lugar estaba a reventar. Toda la ciudad se fue ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Ahora, pero mire lo que dice el versículo 45. Pero viendo los judíos, ¿quiénes eran los judíos? Los líderes religiosos. La muchedumbre se llenaron de alegría. No, ¿se llenaron de qué? De celos. Y no solamente esto, mire, y rebatían lo que Pablo decía, lo que eso es, contradecían. Si Pablo decía blanco, ellos decían negro. Si Pablo decía luz, ellos decían oscuridad. Ahora, ¿no es sorprendente esto, hermanos? Se supone que los líderes religiosos estaban era para enseñar la verdad, pero cuando vino otra persona a enseñar la verdad, ¿qué hicieron estos líderes religiosos? Empezaron a contradecir la verdad. Ahora, esto me sorprende, porque saben una cosa, hermanos, tristemente esto sigue pasando hasta el día de hoy. Hay personas que no tienen la verdad, pero si se levanta alguien a predicar la verdad, se llenan de celos. Y empiezan a decir que el otro está diciendo eso es mentira, eso es engaño. Aunque la otra persona esté predicando solo la verdad. ¿Qué interés tenían Pablo y Bernabé? Solo que la gente escuchara el mensaje de la palabra de Dios. Pero estas personas se llenaron de celos, porque sencillamente en esa ocasión se llenó ese lugar para escuchar la palabra de Dios. Porque había gente que quería escuchar la palabra de Dios. Y dice el versículo 46, me falta una parte. Rebatían lo que Pablo decía, y mire, contradiciendo y blasfemando. Cuando la gente, aún los líderes religiosos, lo que persiguen no es el corazón, es decir, enseñar la palabra de Dios. Apenas alguien empieza a enseñar la palabra de Dios, esas personas pueden llegar a contradecir y aún blasfemar la verdad de la palabra de Dios. Lo que les decía, este tema de la elección. ¿Sabe que hay tanta gente, hasta líderes, que odian esa verdad? ¿Y por qué? Si es la verdad que enseña la palabra de Dios. La predestinación, la elección, es una enseñanza que usted la encuentra por todos los lugares en la Biblia. Como lo decíamos, si Dios no eligiera personas, nadie lo elegiría a Él. Y si tú amas a Dios y lo deseas y lo buscas con tu corazón, es porque Él puso eso en tu corazón. ¿Por qué debería de chocarnos eso? Pero a los judíos les chocó esto, porque el interés que tenían los judíos era de tener un lugar lleno de personas. Era quizá el bolsillo de las personas. Era quizá los intereses personales, el orgullo. Pero hermanos, que Dios nos guarde de ese tipo de cosas, porque cuando eso es lo que perseguimos, es muy fácil que aunque seamos los más grandes líderes, terminemos contradiciendo y blasfemando la verdad de Dios. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a tomar la verdad de Dios, la vamos a torcer, la vamos a acomodar según nuestros intereses. Entonces Pablo y Bernabé, dice el versículo 46, con denuedo, es decir, con valentía. A ellos no les importó si eran los líderes, a ellos no les importó si eran los ungidos, porque lo que a ellos les importaba era la verdad de Cristo Jesús. Dice, con denuedo dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero que la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahora miren, hermanos, ¿cómo sabemos si una persona es elegida para la vida eterna? ¿Cómo sabemos si una persona, sea quien sea, la persona más humilde o el líder más importante, realmente busca la vida eterna? ¿Saben dónde está el centro de esa persona? En la palabra de Dios. Porque mire, ¿qué hicieron esos líderes judíos con la palabra? Empezaron a contradecirla. En cambio, como ellos entonces desecharon, dice,
Mas puesto que desecháis y os juzgáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, en otras palabras, como a ustedes no les interesa realmente es la vida eterna, entonces ¿qué? Nos vamos a ir a predicarle a quien sí quiere escuchar la verdad de la palabra de Dios. Me imagino que hasta empezaron a llamarlos divisivos, opositores. ¿Estos quiénes son? Yo a veces hasta pienso, y perdón si, y no sé si esto puede sonar a sarcasmo, pero es la verdad, quizás vinieron a decir, pero ¿estos quiénes son? ¿A estos quién los mandó? ¿Estos de dónde salieron? ¿Dónde está la cobertura de estas personas? La palabra de Dios. ¿Qué traían estas personas? La palabra de Dios pura y sin mancha. Pero ¿qué hicieron los otros? Les chocó eso, se llenaron de celos. Dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y de hecho, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está citando el Antiguo Testamento. Ese versículo está en Isaías capítulo 42, versículo 6, y en Isaías capítulo 49, versículo 6. Ahora, ¿qué es lo interesante? Vuelvo y digo, ¿cuál era la cobertura? ¿Cuál era la autoridad de estas personas? La palabra de Dios. Miren, hermanos, si una persona está enseñando la palabra de Dios, no importa si la está enseñando en una sinagoga, no importa si la está enseñando desde una barca, como lo hizo Jesús, o desde un monte, o desde una casa, o desde donde sea, si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que trae vida eterna. Y ese debe ser nuestro interés verdadero y genuino. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que te interesa? Escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es tu anhelo y el deseo de tu corazón? Escuchar la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es vida eterna. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Jesucristo? ¿Y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces miren, hermanos, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Esto es lo que le sucedió al mismo Señor Jesucristo cuando tenía hambre. Estaba ayunando 40 días. Tuvo hambre. ¿Qué le dijo el diablo? Convierte esas piedras en pan. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, ¿se fue a qué? Al verdadero alimento. La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Miren, hermanos, no estamos para ir a un lugar, a una congregación, a que nos digan que Dios nos va a dar esto, lo uno y lo otro. Si Dios quiere nos puede dar eso se llaman añadiduras. Necesitamos así reunirnos, congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Porque los verdaderos elegidos, los verdaderos salvos, saben que aunque no tengan hoy qué comer físicamente, tienen algo mejor, un alimento espiritual que sacie sus corazones y sus almas. Es lo que más anhela usted en su corazón. Porque miren, hermanos, usted puede tener su alacena llena, usted puede tener mercado hasta para regalar y repartir, pero si la palabra de Dios no ha llenado su corazón, usted tiene hambre, usted tiene sed. Porque la verdad, la necesidad más grande que todos nosotros tenemos es la verdad de la palabra de Dios alimentando nuestra alma, nuestro corazón. Y esa verdad nos habla de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso un versículo que muchos usan para hablarle a las personas que no conocen de Cristo Jesús, pero realmente es un versículo que le habla a la iglesia. Jesucristo le dice a la iglesia, Jesucristo en esta noche te dice a ti, me dice a mí, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. ¿Cuándo es que Jesucristo entra a nuestra casa y cena con nosotros? Cuando realmente lo que deseamos es que nuestro corazón, lo que llene nuestro corazón, nuestra alma, sea la palabra de Dios. Esa es la cena con el Señor. Esa es la cena con el Señor. Es poder alimentarnos de esa verdad. Es poder ser nutridos de esa verdad. Un verdadero creyente, y no estoy diciendo con esto que usted mantiene en la Biblia día y noche, sino que usted se alimenta de la palabra. De hecho, vuelvo y lo digo, para mí es un honor, es un privilegio en esta noche estarles predicando la palabra de Dios, porque vuelvo y lo digo, ¿qué es lo que nos reúne realmente en esta noche? La palabra. La palabra. Y es mi oración que esta palabra llene nuestros corazones y nos alimente, que este sea nuestro verdadero interés. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La verdadera fe no es la que cree que las montañas se pueden echar a la mar. La verdadera fe no es aquella que dice, yo sé que Dios me puede dar una casa o un carro. Esa no es la verdadera fe. La verdadera fe es aquella que dice, lo que yo necesito realmente es la palabra de Dios alimentando mi corazón. La buena noticia acerca de Cristo. Pero miren, hermanos, ¿qué estamos viendo? Hay gente que puede tener su Biblia
Y hay gente que puede ser líder de una iglesia, puede ser el pastor, y abrir la Biblia en un púlpito, en un lugar como estos. Pero aún así, no estás buscando la verdad de la palabra de Dios. Esos líderes religiosos tenían la Biblia. Esos líderes religiosos tenían su congregación, ¿cierto? Pero ¿tenían la verdad de la palabra de Dios? No. Por eso, ¿cuál fue la respuesta de esas personas? ¿Y cuál es la respuesta verdadera de los creyentes, de los que han sido elegidos para la vida eterna? Responden de manera correcta ¿a qué? A la palabra de Dios. Veamos esto en el versículo 48. Dice el versículo 48. Los gentiles, ahora, ¿quiénes son los gentiles? Ellos no podían ser pastores, ni líderes mucho menos, porque para usted ser un líder de una sinagoga, usted tenía que ser judío, circuncidado y todo eso. Estos eran los que comúnmente nosotros llamamos los asistentes. ¿Usted alguna vez le han dicho esto? ¿Alguna vez llegó a escuchar esto? Hermano, usted ahí solamente calentando una silla, una banca. Qué triste. Ese es el más grande menosprecio a Cristo Jesús. Porque siempre lo he dicho, ¿de qué sirve que yo sea el pastor, el líder, el que me pare de saco y corbata a predicar la palabra de Dios, pero no viva la palabra de Dios? Hacen más aquellos que vienen y se sientan y escuchan, pero esa palabra toca sus corazones y aman a Dios. Hermanos, yo creo que ningún verdadero creyente está calentando la silla de ninguna iglesia. Porque realmente, vuelvo y digo, ¿qué es lo que realmente demuestra que una persona ama a Dios y que quiere ser salvo? Quiere escuchar la palabra de Dios. Esos gentiles, ellos no eran los líderes. De hecho, ellos eran menospreciados. En algunas sinagogas, no en todas, pero en algunas sinagogas, a los gentiles no los dejaban estar en el mismo lugar. De hecho, en el templo en Jerusalén estaba lo que se llamaba el patio de los gentiles. Ellos no podían entrar hasta allá, hasta donde estaban los más santos. A ellos les tocaba quedarse afuerita. Sí, lo que digo, ¿alguna vez usted llegó a experimentar eso? No, usted llegó a sentirse mal porque usted no era el que estaba allá predicando, el que no estaba allá adelante, al que todos veían. Hermanos, jamás se sienta mal por eso. Porque lo que tú y yo necesitamos es solamente alimentarnos de la palabra y vivir día tras día esa verdad. Y que si Dios nos da el privilegio de servir, sea como dice la palabra de Dios, para ser esclavos de los demás. Pero no para sentirnos más que nadie. Yo soy el primer necesitado de esta verdad. Y no solamente yo estoy aquí hablando, también estoy escuchando. Porque si estoy predicando la palabra de Dios, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Y yo mismo necesito responder a esta palabra. Mire, por ejemplo, lo que dice ese versículo. Los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban ¿qué? La palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Creyeron los líderes? ¿Los grandes, los importantes? ¿Quiénes creyeron? Aquellos que tenían esa sed de escuchar esa verdad. Los que se gozaban de escuchar esa verdad. ¿Y qué les ofreció Pablo? Salvación en Cristo Jesús. Crean en Cristo Jesús y serán salvos. Pero ¿qué les decía la religión? Haga esto, lo uno, lo otro, circuncídese, traiga el diezmo, traiga la ofrenda, tiene que venir cada 8 días. Eso es lo que hace la religión. Pero cuando viene el mensaje de salvación dice, cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Y cómo responde la gente ante esa verdad? Con alegría, con gozo. Porque dice el versículo, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren, hermanos, ¿sabe qué decía el salmista? El salmista en el Salmo 119, versículo 97, está en la Nueva Traducción Viviente. Él decía, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Y se lo digo por experiencia. ¿Alguna vez se ha sentido triste? ¿Alguna vez ha estado deprimido, angustiado? Empiece a pensar en la palabra de Dios. Empiece a pensar en lo que Cristo hizo por usted. ¿Alguna vez se ha sentido solo, se ha sentido sola? Piense que Él está en su corazón, en su vida. Piense en Él, piense en sus enseñanzas, en su verdad. El salmista pensaba en la palabra de Dios todos los días. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Vuelvo y digo, hermanos, que este sea el deseo de nuestro corazón. Es una respuesta a la palabra de Dios con anhelo, con deseo. De hecho, recordemos lo que estuvimos viendo hace 15 días. En Hechos capítulo 13, versículo 12, cuando Sergio Pablo, el gobernador de Pafos, allá en Chipre, escuchó la palabra del Señor, y dice el versículo 12, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Es mi oración que esa palabra asombre nuestros corazones, nos deleite, y digamos gracias Dios. Hoy entiendo que lo más grande que tú has hecho es escogerme para vida eterna. ¿Y cómo sé? Porque Él me ha llevado a escuchar su palabra. ¿Por qué estás tú en esta noche en este lugar?
escuchando la palabra de Dios, porque a Dios le plació, porque Dios te escogió, porque Dios de una u otra manera colocó eso en tu corazón. Quizás no querías venir en este lugar, quizás tuviste tropiezos o no sé qué pasó, pero estamos escuchando aquí la palabra de Dios y es mi oración que esta verdad conforte nuestros corazones. Porque miren, hermanos, nadie, absolutamente nadie puede ser indiferente a la palabra de Dios. O respondemos con gozo y alegría o respondemos con rechazo e indignación. Cuando Pablo predicó, hubo un grupo, de hecho los líderes, que sintieron celos, ¿cierto? Y de hecho empezaron a contradecir, pero hubo otro grupo que se alegró y se gozó. ¿Saben por qué? Porque mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo puede alguien estar indiferente ante la palabra cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y poderosa? Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hebreos 4:12. Le hago una pregunta. Si yo en este momento le pasara a usted una cuchilla de esas de afeitar, no estoy cantando, es solamente una expresión, y se la pasara y usted se cortara la mano, ¿sentiría algo? ¿Sí? ¿No? ¿O podría usted ser indiferente? ¿Cierto que no? De hecho, solo pensarlo como que, uy, una cortadita con una cuchilla de esas. Pero hay una verdad que es más cortante que una espada de dos filos y penetra es hasta el alma. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, vuelvo y digo, o aceptamos esa verdad con gozo o la rechazamos. O la rechazamos. Porque como dice también Hebreos, ya lo había dicho Hebreos en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 15 en la traducción del lenguaje actual. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecer. ¿Cuál es la realidad? Esta palabra fue dicha a la misma iglesia. Miren, hermanos, la verdad de la palabra de Dios sigue tocando nuestros corazones. Un verdadero creyente se alegra con la palabra de Dios, desea escuchar la palabra de Dios, y cuando le hablan de la palabra de Dios, se alegra y se goza en la palabra de Dios. Pero un verdadero creyente, cuando le dicen mentiras, él no acepta esa verdad, él rechaza esa verdad. Pero esto es importante, no solamente nos debemos quedar con escuchar la palabra y sentir gozo. Recordemos que hay unos que escuchan la palabra, sienten gozo, pero después vienen las preocupaciones de esta vida. ¿Qué es lo que debemos entonces? ¿Qué es lo que necesitamos? Escuchar la palabra, sentir gozo en nuestros corazones y expresar esa verdad. ¿Con qué, hermanos? Con nuestras acciones, con nuestra vida. Una persona que hace parte de los elegidos y que realmente desea ser salva es aquella que expresa la palabra de Dios. Es decir, que no solamente se queda con palabras. ¿Qué dice el versículo 49? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Sabe qué es lo interesante? Aunque los líderes religiosos no aceptaron esa verdad, la palabra del Señor siguió siendo predicada y se difundía. En esta noche, de verdad, vuelvo y lo digo, y cada que nos reunimos para mí es un gozo y es una alegría. Pero para mí en esta noche es muy especial ver aún personas que nos acompañan por primera vez. ¿Saben por qué? Porque están aquí, porque alguien más les está compartiendo. ¿Por qué nosotros estamos aquí reunidos? La mayoría de nosotros sabemos cómo empezó esto, ¿no? En el comedor, la familia, en el comedor. ¿Por qué hay más personas en este lugar? Porque alguien más le compartió esta verdad a otra persona. Vuelvo y lo digo, un verdadero creyente desea que otros conozcan la verdad. Desea compartirles a otros la verdad. El verdadero creyente dice, Señor, ¿hasta cuándo? Mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo. Él desea expresar esta verdad. Pero no solamente debe quedarse en palabras, sino que debe expresarse también con acciones. Nuestro deseo debe ser que esa palabra transforme y cambie nuestras vidas, de manera que la verdad se difunda. Hay tantas personas que a veces me dicen, pero es que yo no soy capaz de hablarle a alguien de la palabra de Dios. Pero le pregunto, ¿pero es capaz usted de vivirla? De tal manera que otros digan, bueno, quizá esta persona nunca me ha hablado del Evangelio, pero yo veo que esta persona está siendo diferente. Yo veo que esta persona es distinta. Yo veo que esta persona no vive como vive todo el mundo. Yo veo que esta persona actúa de manera diferente. Déjeme decirle, ese es el verdadero mensaje, porque de nada sirve hablar muy bonito, pero vivir contrario a lo que hablamos. Es de lo que la mayoría de personas se quejan, ¿no? Ese dice ser cristiano, pero ¿cómo vive? Ahora, el cristiano no es perfecto,
Pero el deseo y el corazón de un verdadero creyente es vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se difundía. Por eso, mire lo que dice Santiago, y me encanta esta verdad maravillosa. Santiago capítulo 1, versículo 22, está en la Nueva Versión Internacional. Santiago dijo algo muy bonito: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, miren, hermanos, aquí es donde empezamos a pensar en esto. ¿Cómo podemos nosotros llevar la palabra de Dios a la práctica? Confiando en Dios. Seguir confiando en Él, aun cuando las cosas no vayan bien. Seguir confiando en Dios, aunque aún muchos líderes estén contradiciendo la verdad de la palabra de Dios. Hay tanta gente que dice: no, yo no creo porque es que el pastor o fulano o sutano. Hay tanta gente que dice eso del cristianismo es un negocio, porque es verdad, hay muchos que se están lucrando con la palabra de Dios, pero eso no significa que la palabra de Dios no sea verdad. Esa no es una excusa para yo ignorar la palabra de Dios. Lo he dicho varias veces y quiero repetirlo en esta noche. Si ellos viven mal, ahí sí diría problema de ellos, pero cada uno es responsable. Yo necesito escuchar esta verdad y vivir esta verdad. Miren, hermanos, esos creyentes asistían a una sinagoga y sus líderes les predicaban sábado tras sábado tras sábado. Un día llegó el apóstol Pablo y Bernabé y les predicaron la palabra de Dios. Los líderes se opusieron, pero estas personas humildes se regocijaron en la palabra de Dios y empezaron a difundir el mensaje. Caso contrario a lo que muchas veces las personas en esta época hacen. Usted puede difundir el mensaje, pero es por si trae personas a este lugar. Pero no, hermanos, el mensaje no es para traer personas a un lugar. El mensaje es para decirle a las personas: crean en Cristo y serán transformadas y cambiadas todos los días de su vida. No es para convertirme a un lugar, es para convertirme a Cristo y vivir para Él todos los días. Cuando voy a ese lugar o al lugar que vaya, o cuando estoy en la casa, en el trabajo, en el colegio, donde sea que estemos. La verdad de la palabra de Dios transforma y cambia nuestras vidas, porque eso lo vamos a ver en un momento. Pero antes de ir a ese último punto que quiero que veamos en esta noche, en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25, versículos 24 y 25, en la Nueva Traducción Viviente, Jesucristo dijo algo muy interesante. ¿Y sabe dónde dijo Jesús esto? En una montaña. Porque vuelvo y digo, lo que importa no es el lugar, es la palabra. A Jesucristo a veces le daba por enseñar en el templo, otras veces, vuelvo y digo, desde una barca, otras veces desde una montaña. Y Jesucristo dijo: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Y qué dice el versículo 25? Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. ¿Qué nos enseña esto? Vuelvo y digo, hermanos, cuando tú escuchas la palabra de Dios y obedeces esa verdad, es como si tu vida fuera una casa construida sobre una roca. Y si mi vida es la casa, y si la roca es Cristo, ¿qué dice después Jesucristo? Mire, va a llover a cántaros. ¿Qué es eso? Dificultades, problemas. Hermanos, van a venir aguas de inundación y los vientos van a golpear contra esa casa. Pero si nuestra confianza está en Cristo, en su palabra, en su verdad, dice que esa casa no se va a venir abajo. Es decir, usted no va a dejar de confiar en Él porque las cosas alrededor no anden bien. Usted dice: Señor, yo no entiendo, no lo comprendo, yo no sé qué está pasando, pero yo sé que tú eres real. Y aunque las cosas no estén mejorando mucho alrededor, Señor, mi confianza está puesta en ti, porque yo sé que para lo que tú me llamaste es algo más grande que las cosas de esta vida, es vida eterna, es salvación. Entonces, miren, hermanos, esa es la verdadera actitud de un creyente. Hermanos, y si los líderes de las más grandes religiones, o si las personas más importantes nos menosprecian y nos desechan, quizás hasta algunos le pudieran decir: mire que le está yendo mal, mire lo que le está pasando. No, hermanos, ¿qué importa? Las cosas de esta vida pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo que Dios nos ha prometido es más grande que cosas de esta tierra. Por eso, hermanos, es el último punto al que quiero ir y en el que me quiero centrar mayormente. Es que los que han sido escogidos para salvación, esta persona permanece en la palabra de Dios. Permanece.
sabe que Dios no falla. Yo recuerdo esa historia que muchas personas tienen en mente, pero se olvidan de la esencia, y es Job. A pesar de todo lo que le vino a Job, él siguió confiando en Dios. Job entendía lo que le estaba pasando, y era una persona justa, dice la palabra de Dios. Él no lo entendía, pero él siguió confiando en Dios. Miren, hermanos, estas personas permanecen en la palabra de Dios. Veamos esto en los últimos 3 versículos. Dice el versículo 50: pero los judíos, nuevamente los líderes religiosos, instigaron. Ahora, esa traducción ahí, mujeres piadosas, no es la mejor traducción, porque esas mujeres no eran piadosas. De hecho, la mejor traducción, si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, dice mujeres religiosas, porque religiosos hay muchos. Y los judíos instigaron, es decir, promovieron a mujeres religiosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Pablo y Bernabé eran peregrinos y extranjeros, al igual que tú y que yo. Hermanos, nosotros no estamos aquí para poseer un pedazo de tierra aquí. Nosotros estamos aquí es para creer en aquel que es la tierra prometida, en Jesucristo nuestro Salvador, y en el que prometió llevarnos a su reino eternal. Miren, hermanos, a veces lo que queremos es ser eso, distinguidos, ¿no? O a veces lo que queremos es, y miren, ser reconocidos por ser piadosos. Estas mujeres eran piadosas, distinguidas. Habían allí gobernantes y gente importante. No, hermanos, el cristianismo no está buscando eso. Porque mire, ¿qué hicieron estas personas? Claro, tomaron todo ese poder, pero ¿para qué? Para levantar una persecución contra aquellos que predicaban la verdad. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron. Y ahí no terminó la cosa. Con la ayuda de Dios, dentro de 8 días vamos a ver que luego que le sucedió a Pablo, casi lo mataron, lo apedrearon. Miren, hermanos, cuando yo pienso en esto, digo, podría ser que nuestra situación en este momento no fuera la mejor, pero hay una gran realidad. Sí es la mejor cuando tenemos a Cristo nuestro Salvador en nuestro corazón. A estos hombres les tocó salir corriendo. ¿Y sabe qué dice el versículo 51? No, hermanos, no se levantaron. No. Lo único que hicieron es que ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, que lo que ¿sabe qué era lo que significaba eso? Ustedes no quieren la palabra de Dios, los dejamos a su suerte. Problema de ustedes. Entonces, esa fue toda la pelea que tuvieron los apóstoles con estas personas. Los expulsaron, los sacaron, los echaron. ¿Y qué hicieron ellos? Está bien, los dejamos en manos de Dios. Problema de ustedes. Se sacudieron el polvo contra ellos. En otras palabras, miren, hasta les dejamos el polvo. No peleamos por nada. No se pusieron a pelear por la iglesia ni por las personas, porque ellos sabían que esas personas, esas ovejitas, quedaban en las manos más seguras, en las manos de Dios. Se sacudieron el polvo, siguieron y llegaron a Iconio. Dentro de 8 días seguiremos la historia con Iconio. Ahora, ¿qué pasó con esos discípulos? Se quedaron sin líder. ¿Ustedes creen que los iban a volver a recibir en sus congregaciones locales, allá en la sinagoga? ¿Qué sucedió con estas personas? Pobrecitas. No. Y los discípulos, los creyentes, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es esta verdad. Cuando pienso en esto, digo, Señor, lo que más necesitamos es el Espíritu Santo. Vuelvo, digo, no para temblar, no para caernos, no para emociones, sino el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un gozo que a veces hasta decimos, pero hay dificultades, pero yo sé que Cristo está conmigo y eso me llena de gozo y de felicidad. Era el Espíritu Santo lo que los estaba fortaleciendo. Era el Espíritu Santo lo que los estaba sosteniendo. Fue el Espíritu Santo el que los hizo verdaderos discípulos y los llenó de gozo, aún en medio de la dificultad. Miren, hermanos, no importa quién vuelva atrás. No importa si las dificultades y las angustias de esta vida nos persiguen, pero digámosle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para sentir este gozo, el gozo de la salvación. Hermanos, ¿qué tenían realmente estas personas? Salvación. Pero no eso es suficiente para uno estar feliz. ¿Qué tenían las otras personas? Religión, posición importantes, piedad, una apariencia de piedad. Pero ¿qué tienen los verdaderos creyentes? Lo tienen todo porque tienen a Cristo, gozo en sus corazones, tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Hermanos, permanezcamos en esta verdad, sigamos firmes en esta verdad. Mire lo que le dijo Pablo
a Timoteo en el capítulo 4, versículo 16 de su primera carta. Le dijo a Timoteo: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyeren. La importancia está en mantenernos firmes en la verdad, firmes en la palabra, firmes en esa verdad de que nosotros estamos en este lugar reunidos es para escuchar que Cristo nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha rescatado, y que lo más importante es poder estar un día en la eternidad con Él. Miren, hermanos, volviendo a como empezamos, la parábola del sembrador. Yo preferiría que Dios me quitara todo, pero no que por estar afanado, como dice la palabra de Dios, por el dinero y las cosas de esta vida, me aleje de Dios. Yo preferiría que no tuviese nada, absolutamente nada en esta vida, pero que lo tenga Él. Porque ¿qué es mejor, tener cosas en esta vida o tenerlo a Él y tenerlo por toda la eternidad? Esta vida aquí es solamente 50, 60, 70, dice los más robustos 70, y algunos hasta llegan a 80 y hasta más. Pero ¿sabe qué es lo importante? Esto, comparado con la eternidad, no, hermanos, es inigualable. Por eso debemos permanecer firmes en la verdad, firmes en la palabra, firmes en lo correcto y viviendo esa verdad en nuestras propias vidas. Como Jesucristo dijo, y este pasaje para mí es tan hermoso cuando cobró el verdadero sentido en Juan 15, 7 y 8. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Versículo que tantos usan para decir: excelente, ¿qué le voy a pedir? A ver, voy a hacer una lista. Yo creo que todos tenemos una lista de cosas que pedir, ¿sí? Parecemos más bien como niños de diciembre, ¿no? Porque ¿qué pedimos? Si hoy Dios pudiera ver nuestra lista de cosas que tenemos para pedir, ¿qué pediríamos? Pero es un versículo muy mal interpretado, porque allí Jesucristo no prometió cosas en esta vida. De hecho, Él ya les había dicho: en el mundo tendrán aflicción. ¿De qué está hablando Jesucristo? De permanecer en Él, de permanecer en su palabra y pedir aquello que está conforme a su palabra. Porque mire lo que dice el versículo 8. No nos podemos quedar en el versículo 7. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Nuestra lista no debería ser: Señor, una casa, soy soltero, una esposa. Nuestra lista debería ser: Señor, que yo sienta paz, que yo sienta gozo. Señor, que yo pueda dar fruto, mucho fruto. Que como la parábola del sembrador, que yo sea esa buena tierra, que mi corazón sea esa buena tierra donde tu palabra viene, y aunque haya problemas y persecuciones, yo puedo dar fruto. Señor, que yo pueda ser esa casa construida sobre la roca, que aunque vengan vientos y tempestades y huracanes, yo permanezca firme, porque esto es lo que te da gloria a ti. Amén. Y esa debería ser nuestra lista primordial, nuestra petición. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Cuando tú y yo vivimos de esta manera, le damos mucha gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Cómo vivía la iglesia? Ya lo vimos en Hechos capítulo 2. Solo lo quiero recordar. En Hechos capítulo 2, versículo 42, en la palabra de Dios para todo, hablando acerca de los discípulos, dice que ellos estaban dedicados a aprender, a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Miren, hermanos, es mi oración que esta sea la verdad de nuestras vidas. ¿Quiénes son aquellos que Dios ha elegido para vida eterna? Ellos se dedican a aprender la palabra de Dios. Por eso yo hoy en esta noche no les estoy enseñando mi palabra, ni mis sueños, ni mis revelaciones. La palabra de Dios. Lo que acabamos de leer, lo que acabamos de estudiar, son las mismas palabras de los apóstoles. Y compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Esa es la iglesia. Es simple. ¿Cierto que sí? Seguir confiando en la verdad de Dios, compartir unos con otros, estar juntos unos con otros. Porque compartían lo que tenían y comían y oraban juntos, porque era todo lo que tenían. ¿Sí? La palabra de Dios y compartir en unidad, en comunión, orar juntos. Miren, hermanos, es simple, los elegidos para vida eterna. Si usted es un elegido, ¿cómo sé si soy un elegido para vida eterna? No, es que yo soy el pastor, yo soy el líder. No, hermanos, eso no sirve de nada. Los elegidos para vida eterna, hermanos, son aquellos que aman la palabra de Dios.
Los elegidos para vida eterna son aquellos que no solamente la aman, sino que se gozan en esa verdad y responden a esa verdad, la expresan en sus acciones y siguen confiando en esa verdad hasta el final de sus vidas. Entonces, hermanos, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Líderes religiosos? Pues al final los propios líderes religiosos, aquellos que en su momento parecía que manifestaban un interés genuino por la palabra de Dios, respondieron de manera negativa, rechazaron la verdad. Sus acciones fueron perversas y expulsaron a quienes enseñaban la palabra de Dios. Finalmente nada de la verdad de Dios les importaba y eran líderes. Pero aquellos humildes hermanos escucharon esa verdad y se gozaron y dijeron: Señor, nosotros queremos vivir esta verdad. Ahora, ¿por qué podemos vivirla? Porque Cristo Jesús murió en esa cruz para salvarnos y rescatarnos. Amén. Porque Cristo Jesús murió en esa cruz para obrar en nuestros corazones, más que en nuestras situaciones. Y si Él quiere obrar en nuestras situaciones, también puede hacerlo, pero eso es de segunda mano. ¿Quiere usted decirle: Señor, yo quiero que esta verdad toque mi corazón? Porque si tú eres salvo, si yo soy salvo, es por la gracia de Dios. Pero necesitamos que todos los días esta verdad de la palabra de Dios siga tocando nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos enamore más de su palabra. Pidámosle al Señor que nosotros podamos vivir conforme a la verdad de su palabra, porque Cristo ya vivió para que esto sea real. Permanezcamos unidos a Él y vamos a dar mucho fruto y vamos a vivir para su gloria. Hermanos, digámosle: Señor, yo quiero que mi mayor interés no sea las cosas de esta vida, sino tu palabra, y responder a esa verdad y vivir a esa verdad, en esa verdad, y permanecer en esa verdad. ¿Es ese tu anhelo? ¿Ese es el deseo de tu corazón? Mira, puedes ser sincero. Si ese no es el anhelo ni el deseo de tu corazón, también tengo una solución para ti. Pídele a Dios que coloque ese anhelo y ese deseo en tu corazón. Y no necesitas pasar adelante, no necesitas que yo ore por ti o que te coloque las manos encima. Dile lo que sientes en tu corazón a Dios. Dile: Señor, tú sabes que lo que anhelo es conocerte cada día más y vivir para ti. O dile: Señor, yo realmente no anhelo esto. Esto no es lo que yo busco ni lo que yo persigo. Tú puedes ser sincero y decirle: Señor, realmente lo que yo más anhelo es tener cosas en esta vida. Pero Señor, tú puedes cambiar mi corazón egoísta y llevarme a entender que lo más importante para mí no son las cosas de esta vida, sino la vida eterna, tu salvación. Hazme uno de tus elegidos. Así que puede usted orar en esta noche con Dios, puede hablar con Dios, háblele en su corazón. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos por esta noche que tú nos has regalado en tu palabra. Gracias, Señor, porque esta verdad nos recuerda que no somos distintos a aquellos cristianos en Antioquía de Pisidia, Señor. Que realmente lo que nos reúne en esta noche es escuchar la verdad maravillosa de tu palabra. Señor, tú sabes lo que realmente hay en nuestros corazones. Tú sabes si nuestros corazones realmente te desean a ti, tu verdad, tu palabra y vivir para ti, aunque las cosas alrededor no marchen bien. O tú sabes si lo que nuestro corazón anhela y desea es solo cosas de esta vida. Pero Señor, descansamos y confiamos en que la verdad de tu palabra es como espada de doble filo y llega hasta lo profundo de nuestro corazón. Señor, tu palabra realmente deja claro cuáles son nuestras intenciones. En esta noche, Señor, estamos desnudos delante de ti, Señor. En esta noche a ti no te podemos ocultar nada, Padre Celestial. Tú sabes realmente qué es lo que anhelamos y deseamos. Pero, Señor, si el anhelo y el deseo de nuestro corazón no está conforme a la verdad de tu palabra, te pedimos, Señor, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón, y que nuestras verdaderas peticiones no sean cosas de esta vida, sino del anhelo, Señor, de recibir tu palabra y de vivir conforme a esta verdad, para honra y gloria de tu nombre. Señor, que podamos permanecer en esta verdad, que tu evangelio transforme y cambie nuestras vidas, que podamos mostrar gozo y alegría, Señor, no por las cosas que tenemos, sino porque tú nos has dado lo más grande, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Padre Santo, que podamos ser esa buena tierra que recibe tu palabra, que nosotros podamos ser, Señor, esa tierra que recibe esta semilla y crece y da fruto, Señor. Que otros puedan ver que al creer en ti, no nos llenamos los bolsillos de dinero ni conseguimos cosas de esta vida, sino que al creer en ti, Señor, hemos sido llenos de fruto para tu gloria, Dios. Que esta sea nuestra verdadera y más grande petición todos los días. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Gracias, Señor, por los que se conectaron y nos vieron vía internet, Señor. Gracias aún por aquellos que por alguna razón no pudieron estar en esta enseñanza, Señor, pero que la verdad de tu palabra toque todos los días nuestros corazones y nos transforme y nos cambie y seamos moldeados a la imagen de Cristo Jesús, para que así, Señor, la verdad de tu palabra corra
y sea glorificada y se extienda, y podamos mostrar, Señor, que la verdad es la vida eterna. En Cristo Jesús te pedimos todo esto, Padre Celestial. Amén y amén.